Bien, entonces, mire, vamos a estudiar parte del capítulo 6. No vamos a estudiar el capítulo 6 completo porque por cuestiones de tiempo, de la reducción que hizo la universidad del semestre, pues toca también hacer algunos recortes acá en los contenidos. Entonces, del capítulo 6 voy a ver lo que es más importante y necesario para el capítulo 7 y capítulo 8. Ese tema se llama distribuciones de muestreo y algunas distribuciones asociadas con la distribución normal. Entonces, el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 tiene que ver con la parte de inferencia estadística. El capítulo 6 se llama estimación puntual. Y el capítulo 7 se llama estimación por intervalos. Y este es capítulo 6 del texto que estamos siguiendo. Este es el libro de Montgomery, que este es capítulo 7 del libro de Montgomery. Y las pruebas de hipótesis es capítulo 8. Entonces, de este capítulo 6, solamente voy a tocar el tema del último tema que se llama distribuciones de muestreo. Distribuciones de muestreo. Pero quiero hacer como un recuento, como una explicación de qué es lo que nos va a ocupar en estos capítulos. ¿Cuál es el objetivo que se persigue? ¿Cuál es el problema que intentamos solucionar con estos capítulos? Bueno, mire, la idea es que tenemos una población que acá nosotros definimos población como el conjunto de todas las posibles observaciones. Es decir, hay varias connotaciones del término población en estadística. Una connotación de ese término es un conjunto de objetos físicos, ¿no? Y la totalidad de esos objetos físicos puede ser personas, pueden ser hogares, pueden ser árboles, pueden ser máquinas. Total es que hay un conjunto de objetos físicos y ese conjunto, la totalidad de esos objetos se le conoce como población. Pero también hay una connotación de población en estadística que tiene que ver con mediciones que se hacen en esos objetos físicos, que ya no serían objetos, sino que serían mediciones, serían unos valores. Y entonces la connotación de población aquí es como el conjunto de todos los posibles valores que tiene cierta característica pues en un conjunto de objetos físicos. Esas poblaciones tienen unos valores que las caracterizan. Esos valores se les conocen como parámetros. Ejemplos de parámetros. Por ejemplo, la media. Que nosotros la vamos a simbolizar con la letra mu. La media de una población en la connotación de conjunto de la totalidad de observaciones
no es más que la suma de todas las observaciones dividida por el número de observaciones. Eso nos da lo que se conoce como la media poblacional y es un parámetro, se conoce como un parámetro de la población. ¿Qué pasa con esos parámetros? Esos parámetros son desconocidos. Es decir, son valores poblacionales, pero el problema de ellos es que son desconocidos. Y bueno, no tanto, el problema no es que sean, no es tanto que sean desconocidos, sino que queremos, esto es lo importante, queremos conocerlos. Es decir, hay una población, tiene un promedio, ese promedio se desconoce y tú quieres conocer ese promedio. ¿Para qué? Bueno, para tomar alguna decisión, para, no sé, para iniciar un negocio, para establecer una política, por ejemplo, de gobierno. O sea, hay muchas razones por las cuales tú quieres conocer un parámetro poblacional. Bien. Por ejemplo, otro parámetro poblacional es la mediana, por ejemplo. Otro parámetro poblacional es la varianza, que la simbolizamos con sigma cuadrado. Otro parámetro poblacional es, por ejemplo, la proporción o probabilidad de éxito en la población. Probabilidad de éxito, por ejemplo, en una población que sea de Bernoulli, es decir, son características que son éxito o fracaso en la población. Entonces nos interesa, por ejemplo, número total de éxitos en la población sobre el número total de ensayos en la población. Ese cociente se le conoce como proporción poblacional y es desconocido y queremos conocerlo por alguna razón. Recuerde que esta probabilidad de éxito es, por ejemplo, el parámetro de una Bernoulli o el parámetro de una binomial. Y nosotros necesitamos conocer ese parámetro por alguna razón. Por ejemplo, en tiempos de política, el político, por ejemplo, que está aspirando a la alcaldía, le gustaría conocer, por ejemplo, la probabilidad de que una persona elegida del censo electoral vote por él. Él paga por conocer ese valor. Bien, entonces, para conocer esos parámetros, hay dos caminos. Uno se conoce como un censo. El censo implica visitar a toda la población, medir, dialogar con todos los objetos de la población, medir la característica, registrar la característica, bueno, y después calcular el parámetro por medio de la fórmula. Bueno, el censo pues sería lo ideal porque tú obtendrías valor del parámetro sin error, lo obtendrías exactamente, siempre y cuando el censo esté bien hecho. Pero la verdad es que el censo tiene una serie de inconvenientes. El primero es que los censos son demasiado costosos, porque dependiendo del tamaño de la población, entonces necesitaría registrar muchos datos y ese registro de datos cuesta dinero, cuesta tiempo
básicamente tiempo y dinero. Otra cosa que tiene el censo es que, como si las poblaciones son muy grandes, hay muchas personas involucradas en el proceso, y al haber muchas personas involucradas en el proceso, eso induce mucho error, mucho problema, y aparentemente uno creería que está obteniendo el valor del parámetro de manera exacta y resulta que no. Entonces los costos en dinero, los costos en tiempo, los costos en cuanto a la imprecisión de la información por mucha persona involucrada en eso, eso hace desventajoso el censo. Otra desventaja que tiene el censo es que hay muchas poblaciones que se estudian en estadística que ni siquiera son finitas. Incluso hay poblaciones que ni siquiera son poblaciones que son poblaciones físicas, sino que son poblaciones ideales. Por ejemplo, el ingeniero agrónomo que crea una nueva variedad de arroz mediante manipulación genética y esto que está de moda ahora, en cuestiones de manipulación desde el punto de vista de mejoramiento genético y esas cosas. Entonces, digamos que el ingeniero agrónomo desarrolla una variedad de arroz, por ejemplo, que es más resistente a cierta enfermedad o que tiene una mayor producción en kilogramos por hectárea. Imagínate esa situación. Entonces, una población ideal ahí es la población de todos los posibles cultivos de esa variedad de arroz. Y el ingeniero agrónomo hace unos experimentos donde siembra unas parcelas con esa variedad. Nótese que ahí está sembrando unas cuantas parcelas, pero no está tomando todos los posibles cultivos de esa variedad. Es decir, esa población es sencillamente ideal, ¿no? La población de todos los posibles cultivos de esta variedad de arroz. Es una cosa ideal. Eso jamás vas a poder tener tú toda esa población. Es una población infinita incluso. Entonces, hay situaciones donde el censo definitivamente, como esa, por ejemplo, donde el censo definitivamente no es viable. Necesariamente no puedes tomar a toda la población, porque sencillamente la población es infinita. Bien, entonces, ¿qué alternativa tenemos diferente al censo? Bueno, la otra alternativa, que es la que nos ocupa a nosotros a partir de ahora, es que vamos a esa población y tomamos una muestra aleatoria de esa población y a partir de esa muestra que tomamos de esa población, tomamos una muestra y a partir de esa muestra estimamos a estos parámetros. ¿Sí? Nosotros a partir de la muestra estimamos los parámetros. ¿Cómo los estimamos? Bueno, usamos unas funciones que se llaman estimadores. Bien. ¿Qué desventaja? Bueno, ¿qué desventaja tiene este estudio por muestreo? Bueno, que aquí, a diferencia de un censo, cuando puedas hacer un censo y está bien hecho el censo te da el valor del parámetro, de estos parámetros, el censo te los da sin error. Es decir, tú tienes exactamente el valor del parámetro sin ningún error, siempre que el censo esté bien hecho, ¿cierto?
En el caso del muestreo, siempre va a haber implícito, cuando los estudios se hacen por muestreo, va a haber siempre implícito un error de estimación. Inevitable, ¿no? Inevitable. No lo puedes evitar. Bueno, una cosa sí es cierta. Sabemos que hay un error y siempre procuramos mantener ese error controlado, cosa que no ocurre en el censo. Es decir, cuando en el censo hay problemas, entonces uno está convencido que no hay error y no se preocupa de ese error. En los estudios por muestreo, uno sí se preocupa de ese error. Es decir, que un censo podría tener incluso más error que un estudio por muestreo, y lo peor es que no somos conscientes de eso. Es decir, estamos convencidos de que no hay error cuando en realidad podría haber un error mucho más grande del error que se tendría con un estudio por muestreo. ¿Cómo se define el error? Mire, el error, si teta es un parámetro, cualquiera de esos parámetros puede ser, recuerde, un parámetro puede ser un promedio, un promedio, una varianza, una proporción. En general le llamamos teta al parámetro y vamos a llamarle teta con un gorrito encima a la estimación de ese parámetro. Entonces, la diferencia en valor absoluto entre el parámetro y la estimación es lo que se conoce como el error de estimación. ¿Qué es el error? Es la diferencia entre el parámetro y la estimación. Listo, mire. ¿Ves? Se salió. Este error, obviamente, esto es desconocido. ¿Por qué es desconocido? Porque el parámetro se desconoce. ¿Cierto? Y esto que se llama la estimación del parámetro, bueno, sí es conocido y depende de los datos en la muestra. ¿Sí? Es decir, la estimación es una función que uno evalúa. Precisamente en capítulos 7 y 8 vamos a ver esos estimadores que se utilizan para esos parámetros. Entonces, es una función, por ejemplo, la media muestral se usa como estimador de la media de la población. Entonces, cuando yo tomo los datos y calculo la media de la muestra, la media de esos datos, entonces ese valor me sirve como estimación para la media de la población. ¿Listo? Entonces, estas estimaciones surgen de una cosa que se llama estimadores. Estimadores. Entonces, cuando vemos ese parámetro, el estimador lo vemos como una variable aleatoria que depende de la muestra aleatoria. Entonces, este estimador es una variable aleatoria. Es decir, esto es aleatorio. Ojo, antes de tomar los datos,
antes de tomar los datos, es decir, antes de tomar la muestra, nos imaginamos esto como una función de la muestra. Como la muestra es aleatoria, entonces el estimador sería una variable aleatoria. Y ahí es donde entra la probabilidad y todo lo que hemos estudiado de probabilidad, porque prácticamente uno controla el error es garantizando que la probabilidad de que ese error de estimación sea menor que cierto valor, yo la controlo. O sea, yo busco la forma de garantizar tener cierta probabilidad de que ese error no va a ser más grande que un valor que yo determino previamente. Lo que se conoce como el error máximo de estimación. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora son unas distribuciones de probabilidad que caracterizan los valores de los estimadores. Esas distribuciones se conocen como distribuciones de muestreo. Es decir, son distribuciones de los estimadores que dependen de la muestra aleatoria que se toma. Por eso se llaman distribuciones de muestreo. Eso es lo que vamos a estudiar en esta parte de ese capítulo, ¿no? Es decir, vamos a ir viendo algunos estimadores que vamos a utilizar y vamos a ir estudiando su distribución de muestreo, es decir, la distribución de probabilidad de esos estimadores o de algunas funciones de esos estimadores. Recuerde, ¿para qué vamos a estudiar esa distribución de probabilidad? Para poder tener control sobre el error de estimación y poder decir, mire, estoy estimando este parámetro y la probabilidad de que el error de estimación sea menor que tanto es de tanto, o estoy tanto por ciento confiado de que la diferencia entre el valor poblacional desconocido y el valor que yo estoy entregando como estimación no es mayor que tanto, con una confianza de tanto, ¿sí? Esa es la idea de lo que vamos a hacer ahora. Bien, entonces, mire, voy a ir entonces a la sección esa. Yo le voy a mandar toda esta presentación. Usted, si tiene tiempo, puede echarle una ojeada, una leída, pero yo me voy a ir a la última sección, de esta presentación, que se llama distribuciones de muestreo. Distribuciones de muestreo. Es decir, aquí vamos a estudiar las distribuciones de algunos estimadores y sobre todo vamos a estudiar las distribuciones de estimadores bajo el supuesto de que la población de donde traigo la muestra es normal, o sea, tiene distribución normal. La última que vimos, o sea, las variables que vamos a medir, a las cuales le vamos a estimar los parámetros, vamos a considerar que tienen distribución normal. Es decir, que su función de densidad tiene esa forma de la campana de Gauss que estudiamos la clase pasada. Bien, entonces mire, ¿qué es la distribución de muestreo? Dice, la distribución de probabilidad de una estadística. Las estadísticas son las que utilizamos para estimar parámetros. Estas estadísticas, ojo, se utilizan para estimar parámetros. Ojo, ¿qué características tienen ellas? Estas estadísticas son funciones
de la muestra que tú tomas. O sea, dependen de la muestra aleatoria. Por lo tanto, como son funciones de la muestra aleatoria, ellas son aleatorias. ¿Qué significa eso? Hombre, que dependiendo de la muestra que tú tomes, ella toma ciertos valores. Entonces, como son aleatorias, recuerde que las variables aleatorias uno le asocia una distribución de probabilidad. Es decir, si es discreta, pues una función de probabilidad. Si es continuo, una función de densidad que nos va a caracterizar las probabilidades de que ella tome ciertos valores. ¿Sí? Entonces, a la distribución de probabilidad de esas estadísticas se le va a llamar distribución de muestreo. Distribución de muestreo. ¿Qué es la distribución de muestreo? Bueno, es la distribución de probabilidad de una estadística. ¿Bien? Entonces, ¿de qué depende la distribución de muestreo? Mire, depende de la distribución de la población de donde se extrae la muestra. Nosotros en este capítulo y en el capítulo 6, este capítulo, el 7 y el 8, la distribución que vamos a asumir para la población, ¿sí? Vamos a asumir una distribución normal. Es decir, casi todas las estadísticas que vamos a estudiar y las distribuciones estas de muestreo están bajo el supuesto que la población de donde estás extrayendo la muestra es una población que tiene distribución normal. Recuerde, cuya función de densidad es esa campanita, la última que vimos. La razón de eso es que, bueno, vamos a ver varios resultados. Hay un resultado, por ejemplo, que se llama el teorema del límite central, que a pesar de que la población de donde se extrae la muestra no es normal, las estadísticas siguen aproximadamente una distribución normal. Entonces, la distribución normal es muy importante en ese sentido y por eso básicamente nosotros todos nos vamos a concentrar en la distribución normal. Bien, ¿de qué depende? Bueno, de la distribución de donde viene la muestra. ¿De qué depende? Del tamaño de la muestra. ¿De qué otra cosa depende? De cómo selecciones la muestra. Para este caso, nosotros siempre vamos a asumir que tenemos una muestra aleatoria simple. Es decir, el método de selección en este capítulo y los dos que siguen, siempre vamos a asumir que tenemos una muestra aleatoria simple. ¿Cuándo tengo una muestra aleatoria simple? Tengo una muestra aleatoria simple cuando todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados al tomar la muestra. O sea, yo tomo una muestra de la población garantizando que el procedimiento de selección le da la misma probabilidad a todos los elementos de la población de ser seleccionados. Eso se llama muestra aleatoria simple. Para tener una muestra aleatoria simple, debes seleccionar la muestra de tal manera que todos los elementos de la población tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. Eso se llama muestra aleatoria simple. Hay otros métodos de selección, ¿no? Que eso no vamos a discutir acá. Eso se estudia, por ejemplo, en cursos de avanzados de muestreo. Se estudian otros métodos de selección. Hay métodos que no le dan la misma probabilidad de selección a todos. Y bueno, cada uno de esos métodos trae su forma de estimar los parámetros. En este caso, nosotros siempre vamos a asumir que estamos seleccionando muestras aleatorias simples. Recuerden, garantizar que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados.
A manera de ejemplo de distribución de muestreo, por ejemplo, la distribución de probabilidad de la media de la muestra se conoce como distribución de muestreo de la media. Ojo, mire que la media de la muestra que nosotros definíamos, recuerda, en el capítulo 1, como la suma de los XY dividido N. Y la evaluábamos con datos, ¿no? O sea, estos valores acá son datos. Y entonces sumábamos los datos y dividíamos entre el número de datos y eso nos daba un promedio de los datos. Listo. Acá nosotros estamos asumiendo que estas XY que aparecen acá ahora no son datos, sino que son variables aleatorias. Variables aleatorias que cuando yo voy y selecciono la muestra y ya tengo los datos, yo asumo que esas variables aleatorias tomaron esos valores. ¿Sí? Es decir, que cada dato que yo tengo, cada numerito que yo voy sacando y voy reuniendo como dato, en realidad hace parte de la realización de alguna variable aleatoria. Entonces, antes de tomar la muestra como tal, yo lo que estoy idealizando es que hay un procedimiento, un proceso que me está generando esos datos y que eso es precisamente una variable aleatoria. O sea, los datos surgen como la concreción de una variable aleatoria. Entonces, antes de tomar la muestra, uno asume que esos XY no son los datos, sino que son las variables aleatorias que te van a generar esos datos. Y por lo tanto, esta media ahora ya no es un número, sino que la estamos considerando como una variable aleatoria. Y por lo tanto, ella tiene una distribución de probabilidad. Precisamente eso es lo que nosotros vamos a estudiar y le llamamos distribución de muestreo de la media a la distribución de probabilidad de esa variable aleatoria que es la media muestral. Bien, entonces, ahora sí, distribución de muestreo de la media. Distribución de muestreo de la media. Entonces, mire, vamos a suponer que tomamos una muestra aleatoria simple de una población que es normal, es decir, la función de densidad que caracteriza a los valores de esa población es la forma acampanada, no se le olvide eso. Cuando me dicen, no, que tiene distribución normal, entonces lo que estamos asumiendo es que su función de densidad, la función de densidad que me va a caracterizar las frecuencias con que aparecen esos datos, tiene esta forma acampanada, ¿no? Que ya acabamos de estudiar la semana pasada, con una media mu y una varianza sigma cuadrado, ¿no? Listo. Entonces, lo que estamos suponiendo es que hay una población que tiene esa distribución normal, tiene una media mu y tiene una varianza sigma cuadrado y vamos a tomar una muestra aleatoria de tamaño n de esa población. Entonces, cada observación de esta muestra la estamos idealizando como una variable aleatoria que tiene distribución normal con esa misma media y con esa varianza. Es decir, la población se idealiza con una variable aleatoria que es normal de media mu y varianza sigma cuadrada. Entonces, la muestra aleatoria
uno en realidad lo que asume es que la muestra aleatoria es una sucesión de variables aleatorias que heredan la distribución de la población. O sea, son una réplica de la población. Uno se imagina, para darle operatividad teórica a esto, uno lo que hace es que asume que la muestra aleatoria, cada elemento de la muestra aleatoria es la realización de una variable aleatoria que es un clon de la distribución de la población. Entonces, este teorema dice, mire, que cuando tú tienes una muestra aleatoria de tamaño n de una población que es normal, entonces la media de la muestra, que vendría siendo la suma de las variables aleatorias sobre n. Recuerde, ¿qué diferencia a esta media de la media que vimos en el capítulo 1? Que en el capítulo 1 estas eran datos, ¿sí? Eran unos números. Ahora lo que estamos asumiendo es que estos no son datos, son variables aleatorias. Son variables aleatorias que tienen la misma distribución de la población de donde se va a extraer la muestra y que los datos surgen como una realización de estas variables aleatorias. Es decir, que cuando yo obtengo los datos, en realidad lo que estoy es midiendo esa variable aleatoria, registrando un valor de esa variable aleatoria. Por eso es que cada vez que yo tome una muestra aleatoria van a surgir datos distintos. Es como cuando hacemos lo que les mostraba en R, cuando tú haces RNOR, por ejemplo. Ahí lo que tú estás haciendo es midiendo, registrando cierto valor de una variable. Y esos valores cambian. Pero cambian de acuerdo con ese modelo de función de densidad, que es la distribución el modelo de probabilidad que genera esos datos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice? Mira, que cuando tomas una muestra aleatoria de una población que tiene distribución normal, entonces la media de la muestra es una variable aleatoria también con distribución normal, con la misma media de la población, pero con una varianza que es la varianza de la población dividido n. Esto de acá. Es decir, la media de la muestra es una variable aleatoria con la misma media de la población, pero con una varianza que es la varianza de la población dividida n, donde n es el tamaño de la muestra que tomamos. N es el tamaño de la muestra que tomamos. Bien. Bueno, ahorita vemos lo del teorema del límite central. Vamos a ver un ejemplo de distribución de muestreo de la media. Mire, este ejemplo lo tomé tal cual del texto de Montgomery. Mire lo que dice. Una compañía electrónica fabrica resistores que tienen una resistencia promedio de 100 ohmios y una desviación estándar de 10 ohmios. Es decir, la resistencia de esos dispositivos electrónicos, esas resistencias, uno asume que la resistencia es una variable aleatoria, le vamos a llamar X, ojo, resistencia. Es decir, cada aparatico pues tiene una resistencia y se asume que los valores de esa resistencia siguen una distribución que es normal. Dice que sigue una distribución que es normal con una media de 100 ohmios y una desviación estándar de 10 ohmios. Recuerde que en esta notación aquí usamos siempre la varianza. Listo. Mire lo que dice. La distribución de la resistencia es normal. Nótese que aquí me están diciendo, me están
asumiendo que esa variable aleatoria, que es la resistencia, sigue una distribución normal. Dice, encuentre la probabilidad de que al tomar una muestra aleatoria de 25 resistores, tomo una muestra de 25 resistores y les mido la resistencia, es decir, al final tendría yo 25 datos de resistencia. Dice, encuentre la probabilidad de que al tomar una muestra aleatoria de 25 resistores, la resistencia promedio, ojo, la resistencia promedio de estos sea menor que 95 ohmios. Ojo, mira que no te están preguntando por la resistencia de el valor de la resistencia de un resistor, sino que me dice, tomamos 25, le medimos la resistencia, calculamos el promedio de esas resistencias y estoy averiguando por la probabilidad de que ese promedio de las 25 sea menor que 95 ohmios, sabiendo que los valores que estoy tomando de resistencia vienen de una población que tiene distribución normal con un promedio de 100 ohmios y una desviación estándar de 10 ohmios. ¿Listo? Entonces, mire, de acuerdo con el teorema que acabamos de ver, si la resistencia, si el valor de resistencia de cada uno de los resistores es normal, entonces lo que me dice el teorema anterior es que el promedio de ellos también es normal. La media también es normal. La media también es normal. Con una media igual a la media de la población. ¿Listo? Y con una desviación estándar que es la desviación estándar de la población dividido raíz de n. Nótese que el teorema está dado en términos de varianza. Vamos a regresar acá, mire. Acá dice, la varianza es sigma cuadrado sobre n. Podemos verlo en términos de desviación estándar. Recuerde que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, mire que cuando tú le tomas raíz cuadrada sigma cuadrado sobre n, que es la desviación estándar, eso nos da, eso es lo mismo que raíz cuadrada de sigma cuadrado sobre raíz cuadrada de n. La raíz cuadrada de sigma cuadrado de sigma sobre raíz de n. Es decir, que la desviación estándar es sigma sobre raíz de n. Entonces, es decir, es equivalente a decir, no, que tiene una varianza de sigma cuadrado sobre n o tiene una desviación estándar de sigma sobre raíz de n. Cualquiera de las dos, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, mire, acá como está en términos de desviaciones estándar, de la desviación estándar, entonces es la media de la muestra tiene una distribución normal, la misma distribución de la población. Dice que la resistencia es normal. Nótese que me están diciendo la resistencia es normal. Entonces lo que dice el teorema que él es, el teorema que acabamos de ver es, hombre, si la resistencia individual de cada aparatico tiene distribución normal, entonces la media hereda esa distribución. La media también es normal. La media también es normal. ¿Con qué media? Con la media de la misma media de la población. ¿Y con qué desviación estándar? Bueno, la desviación estándar sí no es la misma desviación estándar de la población, sino que es la desviación estándar de la población dividido raíz de n. O si lo decimos en términos de la varianza es, ¿con qué varianza? Con la varianza de la población dividido n. ¿Listo? Entonces, aquí hablamos en términos de desviación estándar. Entonces, mire, la desviación estándar de la media es la desviación estándar de la población sobre raíz de n. La desviación estándar de la población es 10, mire, lo dice el problema. Y el tamaño de la muestra es 25, lo dice el problema. 10 sobre raíz de 25 es 5 y eso nos da 2. Es decir, que la media de la muestra tiene una distribución normal con la misma media de la población
pero con una desviación estándar que es 2. Es decir, una varianza. Este es el sigma, ¿no? El sigma de la media es 2. ¿Sí? Eso es. Nótese que no es el mismo sigma de la población, porque el sigma de la población es 10. Como esta es la media, entonces el teorema que él dice, la desviación estándar de la media es la desviación estándar de la población dividido la raíz del tamaño de la muestra. Cuidado con eso, porque en la dificultad con estos problemas es que la gente se confunde y se le olvida que la media, bueno, tiene la misma media de la población, pero tiene una desviación estándar que es la desviación estándar de la población dividida a raíz de n. Entonces, si me están preguntando probabilidad con respecto al promedio de una muestra, entonces tengo que usar la distribución normal con la misma media, pero con una desviación estándar que es sigma sobre raíz de n. Entonces, mire, la probabilidad pedida, lo que me está pidiendo el problema es que calcule la probabilidad de que el promedio del 25, de las 25 resistencias, la resistencia promedio de esos 25 resistores esté por debajo de 95. Bueno, ya aquí simplemente viene lo que vimos la clase pasada, ¿no? Podemos hacer un grafiquito. Vamos a buscarnos por aquí. Entonces, mire, la idea es esta. Tengo una normal con media 100 y un sigma igual a 2. ¿Listo? Y me dice, calcule la probabilidad de que ese promedio, ojo, en este eje está el promedio de las 25 muestras, de los 25 resistores, o sea, el promedio de la muestra. El promedio de la muestra. Listo. En ese eje está el promedio de la muestra. Entonces te están preguntando, calcula la probabilidad de que ese promedio de la muestra esté por debajo de 95. Entonces vamos a suponer que aquí está 95 y me están preguntando por esta área en la campanita por debajo de 95. Listo, ya ustedes saben que eso, si quieres, estandarizas eso y baja la tabla, pero yo sé que tú no vas a querer eso. Tú le preguntas a R, PNOR en 95 con una media de 100, que es la misma media poblacional, y con una desviación estándar de 2. Recuerda que es sigma sobre raíz de n. ¿Por qué? Porque nos están preguntando por probabilidad del promedio. ¿Listo? Eso es. Bueno, la respuesta a eso es 0.0062. ¿Eso qué significa? Significa que, mire que esto es como, vamos a escribirlo en términos de 1000. En términos de 1000 sería alrededor de 1, 2, 3, 6.2 o, por ejemplo, 62 de 10.000. En términos de 10.000 sería 62 sobre 10.000. ¿Eso qué significa? Que de cada 10.000 muestras de tamaño 25 que yo tome de esa población, solo 62 tendrán una resistencia promedio. O sea, al promediar las resistencias de las 25 que tome, solo 62 de 10.000 van a tener una resistencia promedio por debajo de 95. Esa es la misma interpretación que hemos venido dando a esas probabilidades. Es decir, bajo esas condiciones que me están diciendo, si efectivamente la población de resistencias tiene una media de 100 y una desviación estándar de 10, es muy poco probable que al tomar una muestra de 25, el promedio de esas resistencias esté por debajo de 95. Eso ocurre solo 62 en 10.000 veces. Bien.
Teorema del límite central. Y aquí es lo que le decía, la importancia de la distribución normal y por qué básicamente nos estamos concentrando solo en distribuciones asociadas a la normal. La razón es esta, vean. Un resultado en estadística muy importante en estadística, yo creo que esto es uno de los resultados más importantes en estadística, en la parte de inferencia estadística. Dice que es uno de los resultados más usados en la teoría estadística. Se conoce como el teorema del límite central. ¿Qué dice el teorema del límite central? Que la distribución de la media de una muestra que tú tomes de una población es aproximadamente normal, lo simbolizamos así con un puntico, eso le hace aproximadamente normal con la misma media de la población y con una varianza que es la varianza de la población dividido a n, a pesar, aunque la población no sea normal. Pero eso ocurre, ojo, cuando el n tiende a infinito. Es decir, cuando tienes tamaños de muestra grandes, y ese grande, muchachos, es entre comillas, porque hay situaciones donde grande podría ser 5, o sea, es decir, hay situaciones donde con tamaños de muestra de tamaño 5, tú ya consigues que la distribución de la media sea normal. Por ejemplo, un caso típico es la distribución uniforme. Sobre todo las distribuciones que son simétricas, por ejemplo, como la distribución uniforme. La distribución uniforme es simétrica alrededor de su media. Es decir, recuerde que la media es A más B sobre 2. Tenemos 50% por debajo de la media, 50% por encima de la media. Es una distribución simétrica. Las probabilidades que están antes del promedio son iguales a las probabilidades en sectores iguales después del promedio. Son simétricas, es una distribución simétrica. Se consigue la convergencia rapidísimo a la distribución normal con tamaños de muestra 5 o 6. Ya eso se puede asumir normalidad del promedio sin problema. A pesar de que la población no es normal, sino que es uniforme, la media de la muestra se aproxima bastante bien a la normal, con tamaños de muestra pequeños. Obviamente hay situaciones donde ese n tiene que ser más grande. Por ejemplo, caso de la distribución gamma o distribuciones asimétricas, como la distribución exponencial, por ejemplo, que es una distribución asimétrica. Para conseguir la normalidad del promedio tienes que tener tamaños de muestra mucho más grandes. Hay simulaciones que muestran que necesitas tamaños de muestra de 80 para arriba en algunas situaciones para poder tener una buena aproximación por la norma. Pero la mayoría de las aplicaciones, unos tamaños de muestra alrededor de 25, 30 ya son suficientes para utilizar el teorema del límite central sin problema. ¿Sí? Entonces, mire, ¿qué es lo que dice el teorema del límite central? Dice, a pesar de que la población de donde extraes la muestra no es normal, si tienes tamaños de muestra grandes, la distribución del promedio de la muestra es aproximadamente normal con la misma media de la población y con una varianza que es la varianza de la población dividido n. Una versión estandarizada es esta que tengo aquí. Dice así, que si tienes una muestra aleatoria de tamaño n tomada de una población, mire que dice, la población puede ser finita o infinita, puede ser discreta o continua. No dice nada de la distribución de la población. Es simplemente de una población que tenga una media mu y una varianza sigma cuadrado. Mire que no dice nada de la distribución de la población. Dice, y si X barra es la media muestral
Dice, entonces, la forma límite de la distribución de esta, mire que aquí la tengo estandarizada. O sea, mire que a la media de la muestra se le resta la media de la población y se divide entre la desviación estándar de la media. No se le olvide jamás eso. La desviación estándar de la media, SD de X barra, es igual a sigma sobre raíz de n. Recuerde, sigma es la desviación estándar de la población, n es el tamaño de la muestra. Cuidado con eso, no se le olvide. Desviación estándar de la media. También se le conoce como error estándar de la media. En algunos textos le llaman error estándar de la media. Entonces, mire que aquí lo que estoy haciendo es restando el promedio de la media, que es el mismo promedio poblacional, y dividiendo por la desviación estándar de la media, y dice que la forma límite de esa distribución es una normal 0,1. La forma límite es una normal 0,1. Estrictamente hablando, el teorema dice, esto converge en distribución a una normal estándar. Eso, a medida que el tamaño de la muestra crece, ¿sí? Dice, cuando el n tiende a infinito. Como le dije, muchachos, este n infinito es relativo. Depende de, por ejemplo, de la distribución de la población. Distribuciones simétricas hacen que ese n sea poquito. Distribuciones muy asimétricas hacen que ese n sea grande. Pero los teóricos de esto y los en la mayoría de los textos y para la mayoría de las aplicaciones que nosotros vamos a hacer de esto, está bastante extendido y aceptado en la comunidad académica que un n igual a 25, algunos textos hablan de 30, entre 25 y 30, ¿sí? Para n, un n de 25-30 te da una buena aproximación a esa distribución. ¿Ya? En promedio, ¿no? En promedio, es decir, que cuando tengamos unos tamaños de muestra 25 hacia arriba, uno puede usar el teorema del límite central sin problema. Sin problema. Cuando se necesiten n más grandes, se dice en los problemas, ¿no? Bien. Ejemplo. Bueno, aquí tengo un archivo para simular esas situaciones, para ver lo del tamaño de muestra, pero no vamos a perderle tiempo a eso porque esto nos lo recortaron, entonces no vamos a dedicarle tiempo a eso. Dice, mire este ejemplo. El tiempo que un pasajero invierte esperando en un punto de revisión de un aeropuerto es una variable aleatoria con media 8.2 minutos y desviación estándar 6 minutos. Bueno, la idea es que llegan los pasajeros, por ejemplo, cuando uno va a entrar ya a la sala de embarque, hay una revisión que hacen, tiene que quitarse uno el cinturón, sacarse todas las monedas que tenga en los bolsillos y si tiene cosas metálicas tiene que quitarse el reloj y todas esas cosas. Si tiene un computador en el bolso tiene que sacar el computador. Bueno, y eso, entonces dice que en promedio, en esa revisión, ahí esperando en la fila, en promedio, un pasajero invierte unos 8.2 minutos en promedio con una desviación estándar de 6 minutos. Es decir, estos registros pueden ser registros de datos de tiempos de espera en las colas de esa revisión. Bien, entonces se tienen esos datos de que en promedio
se está demorando un pasajero 8.2 minutos con una desviación estándar de 6 minutos. Dice, suponga que se observa una muestra aleatoria de 49 pasajeros. Ojo, no están observando a un solo pasajero, sino que toman una muestra ya no de un solo pasajero, sino de 49 pasajeros. Y me pregunta, encuentre la probabilidad de que el tiempo de espera promedio en la fila de estos 49 clientes sea menor que 10 minutos, entre 7 y 10 minutos, menor que 6 minutos. Bien, nótese que te dicen la distribución del tiempo de espera de un pasajero es normal, mire que no dice normal, simplemente te dice es una variable aleatoria, no te dicen qué distribución tiene, pero te dicen es una variable aleatoria con una media de 8.2 minutos y una desviación estándar de 6 minutos. No te dicen que es normal. Por lo general, muchachos, los tiempos de espera no son normales. Por lo general, los tiempos de espera se modelan bastante bien con una exponencial. A veces con una Weibull, otra distribución pero los tiempos no son normales. Recuerden que la distribución normal toma valores entre menos infinito y más infinito. Los tiempos siempre son positivos. Entonces, nótese que el tiempo, un buen modelo para modelar tiempo, la normal no es un buen modelo. Para modelar tiempo, la normal no es un buen modelo. ¿Por qué? Porque los tiempos siempre son positivos y la normal podría tomarte valores negativos, dependiendo de qué tan cerca está el promedio de cero, ¿no? Entonces, por ejemplo, con una normal con 8.2 es posible que la colita de la distribución te quede por acá metida alrededor te quede metida en la parte negativa alguna colita y es posible que tú al tomar datos de ahí salgan valores negativos porque hay ciertas probabilidades que te salgan valores negativos. Entonces la normal no es un buen modelo para modelar tiempos, pero aquí, mire que aquí no estamos modelando el tiempo de un pasajero, sino que estamos modelando el tiempo promedio de 49 pasajeros. Y el teorema del límite central te dice, mire, si tienes un tamaño de muestra grande, mire que en este caso es 49, mucho mayor que 30, ¿no? O sea, un tamaño de muestra 49 es un tamaño de muestra que podemos considerar grande, de acuerdo con lo que los teóricos han estudiado al respecto. Eso es con simulaciones y esas cosas, uno se da cuenta que esos tamaños de muestra, pues ya uno puede usar el teorema del límite central sin problema. Entonces lo que dice el teorema del límite central es, mira, no importa la distribución de los tiempos individuales de cada pasajero. No importa qué distribución tenga los tiempos individuales de cada pasajero. Como se trata de la distribución del promedio de una muestra, el teorema del límite central te dice, eso puedes modelarlo aproximadamente con una normal que tiene un promedio igual al promedio de la población, que es 8.2, y con una desviación estándar que es la desviación estándar de la población que es 6 minutos dividido raíz de n, que es 7, o sea, con una media, con una desviación estándar de 6 sobre 7. Ojo, esta es SD, la desviación estándar. En términos de la varianza sería así, con una varianza de 6 sobre 7 al cuadrado. Para respetar la notación esa, de que en esa notación n, la primera es la media y la segunda es la varianza. ¿Listo? O sea, la desviación estándar sería 6 sobre 7. Recuerden, la desviación estándar es desviación estándar de la población dividido raíz de n. ¿Listo? Entonces, una vez tienes claro eso, la distribución de la media, entonces ya puedes venir a calcular estas probabilidades. Mire, la probabilidad de que la media de la muestra sea menos de 10 minutos
Bueno, mira, aquí yo lo hago estandarizando. Vamos a hacerlo con R. Voy a tratar de usar aquí una versión de R que está en la nube para no estarme pasando para el computador, porque muchos se han quejado de que cuando hago el cambio de la tablet al computador, eso se les traba ya y esas cosas. Entonces, vamos a tratar de hacerlo acá, a ver qué tal nos va. Esto se llama RStudio Cloud, o sea, RStudio en la nube. Es un R en la nube. Los invito a que lo cacharren. Los invito a que lo cacharren. En caso de que no tenga de pronto un R instalado en su equipo, ahí tiene. Esa es una buena opción. Solo tienes que loguearte ahí con tu correo electrónico y tal, y tienes un espacio ahí en la nube donde puedes hacer cálculo y tener proyectos ahí y todas esas cosas. Mire, me pide, calcule la probabilidad de que el tiempo promedio de 49 pasajeros sea menor que 10, sabiendo que el tiempo medio de un pasajero individual es 8.2 con una desviación estándar de 6. Tomo una muestra de 49 pasajeros y me están preguntando cuál será la probabilidad de que el promedio de esos 49 pasajeros esté por debajo de 10. Entonces, mire, es la probabilidad de que una normal con promedio 8.2 y desviación estándar 6/7, que es la desviación estándar del promedio de tamaño 49, el promedio de una muestra de tamaño 49, esté por debajo de 10. Recuerde, eso se calcula con PNOR. PNOR. Vamos a ampliarlo un poquito para que... Ahí, PNOR. Le entrego el valor 10, el cuantil, esa Q es de cuantil, 10. Le entrego el promedio que es 8.2 porque es el mismo promedio de la población. 8.2. Y le entrego la desviación estándar, pero ojo, aquí le entrego la desviación estándar del promedio, porque aquí lo que me están preguntando es la probabilidad de que la media de los 49 pasajeros sea menor que 10. Entonces aquí hay que entregarle la desviación estándar la desviación estándar del promedio. O sea, hay que entregarle 6/7. Aquí se le puede entregar así 6/7. ¿Listo? Ahí está. Eso, mandemos. Perdón. Se manda por acá. Ahí está. Ya debe estar en la consola. Acá está, bien. Ahí está. La probabilidad, incluso podría trabajar acá mismo. Punto 9821. Esa es la probabilidad de que el promedio sea menor que 10. O sea, el 98.2% de las veces que tú tomes una muestra de 49 pasajeros, el promedio de esa muestra va a estar por debajo de 10. Eso es. ¿Qué otra pregunta me hace? Me dicen, calcule la probabilidad de que esté entre 7 y 10. Calcule la probabilidad de que esté entre 7 y 10. Bueno, fácil. Recuerde, entre 7 y 10 es la distribución evaluada en el superior menos la distribución evaluada en el inferior. Recuerde, lo vimos la última clase. Entonces, mire, la distribución evaluada en el superior, que es 10, vamos a ampliar un poquito aquí. No se deja ampliar. Ahí está. Distribución evaluada en el superior, distribución en 10, menos la distribución, menos la F mayúscula, recuerde, de la normal PNOR. Esa es la F mayúscula de la normal evaluada en 7. Con el mismo PNOR, en este caso en 7.
con la misma media, 8.2. Y con una desviación estándar de 6,7. 6.7. ¿Listo? Envío a la consola. 6/7, ¿no? Eso, perdón. 6/7. Por lo menos hay uno despierto ahí, ¿no? Profe, yo también estoy despierto. Listo, mire, ahí mandamos a la consola. Vamos a ver la respuesta. Ahí está, ya está. Epa, ahí está, mire. Ah, no ha mandado. Vamos a mandar. Ahí supuestamente debió mandar. Sí, ahí mandó, mire. La respuesta es .9013. .9013. .9013. Bien. ¿Qué otra cosa me piden? La probabilidad de que la media sea menor que 6. Probabilidad de que la media sea menor que 6. Entonces, lo mismo. Lo que todavía no he cacharreado bien es cómo puedo aquí seleccionar y debería poder, no sé, seleccionar aquí ya, pero es cuestión de la tablet, ¿no? De cómo selecciono, copio y pego, ¿no? Todavía no le he cogido el hilo a la cosa, pero bueno, me toca escribir Penor en 6 con una media de 8.2 y con una desviación estándar de 6/7. ¿Listo? Mando. Ahí debió mandar. Ahí está, pero no me lo quiere mostrar. Ahí está. Mire. .00513. Es decir, es muy poco probable con esos datos que tenemos. Es muy poco probable que el promedio de 49 pasajeros, el promedio de espera de 49 pasajeros esté por debajo de 6. Es de solo 5 en 1000. 5 veces de 1000. El promedio de 49 pasajeros estaría por debajo de 6 minutos. Bien. 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 Bueno, otra distribución de muestreo es la distribución asociada a el S cuadrado. El S cuadrado lo vimos nosotros en el capítulo anterior, que el S cuadrado es la desviación estándar, la varianza muestral. Vamos a recordar por aquí la fórmula, en algún lado, aquí. El S cuadrado, nosotros la definíamos como aquí sobre n-1 y acá arriba como la sumatoria de xi menos x barra al cuadrado. Eso se llama varianza. Cuando la varianza muestral, cuando estos xi son datos, tengo la varianza de los datos, pero ahora recuerde que esas xi y esas x barra son variables aleatorias que son como el modelo que está generando a los datos. Mejor dicho, aquí estamos viendo la cosa al revés, ¿no? Primero empezamos a procesar los datos y después es que estamos estudiando los mecanismos que generan esos datos.
que nosotros estudiamos en el capítulo 1. Entonces, ahora, esta es la varianza. Esta varianza es una variable aleatoria porque estos son variables aleatorias, recuerde, están idealizando una variable y tú cuando mides esa variable toma un valor que es la que te va a dar los datos que surgen ya del experimento para analizar. Entonces, así como está acá, esa variable, esto es una variable aleatoria. Y como variable aleatoria, ella tiene una distribución de probabilidad. Bueno, la distribución de probabilidad asociada a esta variable aleatoria se conoce como la distribución chi cuadrado. Chi cuadrado. Bueno, los gringos le dicen chi cuadrado. En español deberíamos decirle chi cuadrado, con J, chi cuadrado. Pero uno se acostumbra a leerla como la leerían los gringos y es más usual. Es usual encontrar en el español mencionarla como chi cuadrado. Bueno, mire, la distribución chi cuadrado es una distribución asociada a la normal y surge cuando tú tomas variables aleatorias normales estándar independientes, las elevas al cuadrado y las sumas. Es decir que una chi cuadrado surge, una variable aleatoria con distribución chi cuadrado, surge cuando tú tienes una serie de variables normales estándar independientes elevadas al cuadrado y sumadas. Esa variable aleatoria que se obtiene de esa manera, mire, o sea, tengo la suma de normales estándar elevadas al cuadrado, normales estándar elevadas al cuadrado y normales estándares independientes. Dice, estas zetas son variables aleatorias normales e independientemente distribuidas, normales con media 0 y varianza 1, es decir, son normales estándar. Cuando tú tomas esas variables aleatorias normales estándar independientes, las elevas al cuadrado y las sumas, eso te da una variable y se dice que esa variable tiene distribución chi cuadrado o chi cuadrado. Nótese que es la suma de normales al cuadrado. Aunque las normales estándar pueden tomar valores negativos, al elevarlas al cuadrado eso siempre es positivo. O sea que una chi cuadrado va a ser una variable que siempre es positiva o cero. Es una variable que siempre es positiva. O sea, la chi cuadrado no puede tomar valores negativos, ¿oyeron? ¿Por qué? Porque es la suma de cuadrados. Es una suma de cuadrados. Bien, muchachos, esta es la función de densidad, esta función toda maluca ahí. No vamos a ponerle mucha atención a ella, pero mire que tiene una función de densidad y tiene un parámetro esa función de densidad que son los grados de libertad. Se llama grados de libertad y no es más que el número de sumandos. Es decir, el número de variables normales estándar que tú sumas te dan los grados de libertad. Entonces, si sumas K normales estándares elevadas al cuadrado, esa suma tiene una distribución que es chi cuadrado con esos grados de libertad. Ese es el único parámetro que tiene la distribución, los grados de libertad, y están asociados al número de variables normales estándares que tú sumas. Los grados de libertad son iguales al número de normales estándares independientes que tú sumas. Bien, mire. Aquí tengo varios gráficos de chi cuadrados. Mire la forma de la distribución. Por ejemplo, con 2 grados de libertad, es decir, está sumando 2 normales estándar. Es esta roja. Esa es la función de densidad. Nótese que se parece mucho a
exponencial. La verde es una chi cuadrado con 5 grados de libertad. La azul es una chi cuadrado con 10 grados de libertad. Nótese que a medida que los grados de libertad van aumentando, la gráfica de la distribución se va volviendo como simétrica. Y se va volviendo como acampanada. Es decir, nótese que a medida que el número de grados de libertad va creciendo, eso va buscando a parecerse a la normal. Bien. Esa es la forma de la distribución. Recuerden, las probabilidades de una chi cuadrado se calculan como áreas debajo de la gráfica de esa función de densidad. Recuerde que en caso de variables continuas, eso siempre es así. Las probabilidades están asociadas al área debajo de la gráfica de la función de densidad. Bien. Parámetros de esa distribución. El promedio es K los grados de libertad. Es decir, cuando tienes una chi cuadrado con K grados de libertad, el valor esperado o promedio de ella es K, los grados de libertad, y la varianza es 2 por K, donde K son los grados de libertad. O sea, por ejemplo, tienes una chi cuadrado con 10 grados de libertad, listo, su promedio es 10 y su varianza es 20. 2 por K. Bien. Mire, para calcular, bueno, en los libros, en la parte de atrás de los libros, viene una tabla que se llama la tabla de la chi cuadrado, de la chi cuadrado. Esa tabla es un poco limitada, definitivamente. Es limitada. Por eso usamos R para esto, pero sin embargo es bueno que usted tenga idea de la tabla por si de pronto le toca algún día echar mano de la tabla. Entonces, mire, le muestro una tabla típica de la chi cuadrado que viene en la parte de atrás de los libros. Mire, la primera columna tiene los grados de libertad. Recuerde que ese es parámetro de la distribución, los grados de libertad. Y en la primera fila está la probabilidad en la cola superior que dejarían estos valores que están en el cuerpo de la tabla. Dicho de otro modo, mire, con un ejemplo concreto, vamos a tomar un ejemplo concreto. Una chi cuadrado con 10 grados de libertad. Listo. Te vas por aquí. Y te vas aquí. Ese 1831 que queda en el cruce de esos dos valores, voy a subrayarlo ahí y voy a borrar la línea porque no me deja ver bien ahí está subrayado en amarillo. Mire que ese 18.31 que está en la intersección de 10 con el 0.05 allá arriba, lo que te indica es lo siguiente, que en una chi cuadrado, voy a hacer el gráfico por aquí, ese valor lo que está indicando es lo siguiente, que en una chi cuadrado con 10 grados de libertad, vamos a suponer que esa es la densidad de una chi cuadrado con 10 grados de libertad. Listo. Esta es una chi cuadrado con 10 grados de libertad. Esa es la función de densidad de la distribución. Es decir, el valor que deja de aquí hacia arriba 0.05, que es el valor que está allá arriba en la primera fila de la tabla, es precisamente, ojo,
0.05 es precisamente ese 1831. Esa es la forma de usar esa tabla. Es decir, que la tabla prácticamente te sirve para hallar cuantiles. Dadas los grados de libertad y dada una de estas probabilidades que están allá arriba en la cola superior, entonces la tabla te dice cuál es el valor que deja esa probabilidad. Es decir, te da el cuantil. O sea, para 0.05, ¿cuál es el valor? Mejor dicho, en una chi cuadrado con 10 grados de libertad, ¿cuál es el valor que me deja 0.05 en la cola superior? Respuesta, 18.31. Así se usa esa tabla. En R, por supuesto, tenemos muchas más opciones. Mire, vamos a hallar ese valor acá. Recuerde que ahí hacia arriba en una cuadrado con 10 grados de libertad. Bueno, tú le dices a R acá. Recuerde que esa es cuantiles Q. Entonces tú dices Q chis Q, Q chis Q. Le entregas la probabilidad, pero recuerda que todas estas funciones por defecto te dan, trabajan con probabilidad hacia abajo. A menos que tú le digas lo contrario, vamos a darle la probabilidad hacia abajo. Ahora miramos dándole probabilidad hacia el 0.05, que está hacia arriba, se le puede dar, pero hay que decirle lower tail falso. Entonces vamos a darle probabilidad hacia abajo primero, 0.95. Le entregan los grados de libertad, 10. Y listo. Eso es lo que necesitas. Mande eso. 18.3007. 18.3007. Nótese que ese es el valor que está acá, 1831. Solo que acá está redondeado a 2 cifras. Si tú redondeas eso a 2 cifras, pues te da 1831. Listo. Es decir, que ahí esta tabla nos está dando simplemente cuantiles. En R tenemos más posibilidades. Ya vamos a ver un ejemplo. Voy a buscarme por aquí. Bueno, ahorita vemos unos ejemplos del libro para hacerlos con R fácilmente. Mire, listo. Entonces, así se usa la tabla, muchachos. Así se usa la tabla. Ya saben que esta tabla usted la tiene fácilmente. Incluso usted tiene en la tabla tiene un número limitado de probabilidades en la cola superior y tiene un número limitado de cuantiles para esas probabilidades. En R incluso tiene un número limitado de grados de libertad. En R usted tiene los grados de libertad que quiera y la probabilidad en la cola superior que quiera. ¿Sí? Sin problema. Mire, la aplicación que tiene esta distribución que nosotros vamos a estar usando es en este caso. Mire, suponga que tienes una muestra aleatoria tomada de una población que es normal. Cuidado con eso. Aquí se necesita que la población de donde se extrae la muestra sea normal. Dice, con una media mu y con una varianza sigma cuadrado poblacional. Dice, la función de la varianza muestral, esta, mire, ¿qué es esa función? Es, si tú multiplicas a n-1 por el s cuadrado, ojo, le recuerdo, es el s cuadrado, te lo dije ahora rato, es esto entre n-1, sumatoria de xy menos x barra al cuadrado. Eso es el s cuadrado ese que están hablando ahí. Pero tú lo multiplicas por n-1. O sea que, mira que aquí en realidad eso que está allá arriba es simplemente esa sumatoria. O sea, n-1 por s cuadrado es la sumatoria de los xy menos x barra cuadrado. Eso es lo que está acá arriba. Solo que para escribirlo más compacto, de la forma más compacta, entonces se escribe de esa manera, como n-1 por el s cuadrado. Listo. Y eso dividido
por el sigma cuadrado, que es la varianza poblacional, muchachos, esa estadística escrita de esa manera sigue una distribución chi cuadrado con n menos 1 grados de libertad, donde n es el tamaño de la muestra. ¿Listo? Aplicación de la chi cuadrado que vamos a estar usando constantemente de ahora en adelante. Ahí está. Vamos a ver un ejemplo. Dice, mire, se toma una muestra aleatoria de tamaño 25, o sea, de 25 observaciones, de una población normal que tiene varianza 10. O sea, tomamos una muestra aleatoria. Mire, este ejercicio está planteado en el libro, ¿no? La página 318 del texto que estamos siguiendo, ejercicio 635. Dice, encuentre la probabilidad de que la varianza muestral sea mayor que 16.4. Nótese que te están preguntando por probabilidad de que la varianza de la muestra esa que tú tomas de tamaño 25 de esa población sea mayor que 16.4. Ahí está, miren. Nos piden calcular esto. Probabilidad de que la varianza muestral sea mayor que 16.4. Listo. ¿Cómo calculo esa probabilidad? Necesito una distribución de probabilidad, necesito una función de distribución, necesito una función de densidad. Entonces, enseguida recuerdo, la S cuadrado como tal no le conozco una distribución, pero hay una función de ella que es n-1 por S cuadrado sobre sigma cuadrado, que yo sé que tiene distribución chi cuadrado. Entonces, lo que hago es, busco esa forma para poder usar la distribución chi cuadrado para calcular la probabilidad. Entonces, tener esto, muchachos, es equivalente a, mire, multiplico acá por n-1 S cuadrado y divido sobre sigma cuadrado. ¿Y eso para qué lo hago? Para buscar la forma del teorema este. Porque yo sé que esta expresión tiene una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estoy tratando de buscar ahí. Mire, multiplico por n-1 y divido sobre sigma cuadrado. Lo mismo hago con esto, lo multiplico por n-1 y lo divido entre sigma cuadrado. Es decir, para que no se altere el evento, ¿no? O sea, tengo que ir a través de operaciones equivalentes por dentro de los paréntesis de la probabilidad. No puedo alterar eso. Tengo que tener expresiones equivalentes para que la probabilidad no se altere. ¿Listo? Entonces, hago operación en como aquí estoy multiplicando por valores positivos, recuerde, la desigualdad no cambia. Hay que tener cuidado cuando hagas operaciones con multipliques desigualdades. Recuerda que cuando tú multiplicas una desigualdad por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido, pero como en este caso el n-1, el n por lo general es mayor que 1, por lo tanto n-1 es mayor que 0, y el sigma cuadrado por definición, recuerde que es la varianza de una normal, eso siempre es positivo. Sí, la distribución normal tiene una varianza sigma cuadrado, recuerden, el parámetro ese de la distribución normal, el sigma cuadrado, y el sigma son valores positivos. Entonces ahí no hay problema con la desigualdad. Mire, hago lo mismo con el 16.4, lo multiplico por n-1. Recuerde que el tamaño de muestra es 25, dice el problema, menos 1. Eso lo multiplico por el 16.4 y lo divido entre 10. Ese 10 es el sigma que me da el problema. Listo, mire, ya listo. Esto tiene una distribución chi cuadrado con 24 grados de libertad. Es lo que dice el teorema ese que acabamos de ver. Y acá, bueno, esto nos da, haciendo esta cuenta, nos da 38.4. Muchachos, si vas a la tabla no vas a poder conseguir esa probabilidad, porque la tabla no te sirve para calcular probabilidades, sino para calcular cuantiles. Pero sí, con R sí. Con R sí. Mire ¿qué me está pidiendo aquí?
que calcule si tengo la densidad de una chi cuadrado con 25 grados de libertad, te está pidiendo que calcules el área por encima de 38.4. Digamos que por aquí está el 38.4 y el problema te está pidiendo esta, donde esta es la densidad de una chi cuadrado con 24 grados de libertad. Mire, P chis Q, recuerde que P chis Q te da la distribución, es decir, te da, esto en realidad te da, la P chis Q te da la F mayúscula de esa chi cuadrado evaluada en 38.4, que nos da la probabilidad de que la variable esa chi cuadrado sea menor o igual que 38.4. Por eso le digo aquí lower tail falso, para que te dé hacia arriba, porque por defecto eso viene en true, que es probabilidad hacia abajo. Nótese que, ¿por qué le digo lower tail falso? Porque el área que me están pidiendo es hacia arriba. El área que me están pidiendo es hacia arriba. Y R por defecto da esa área para abajo. Entonces, aquí hay dos alternativas. 1 menos P chis Q en 38.4 con 24 y listo. 1 menos eso. O le evalúo P chis Q en 38.4 con 24 grados de libertad y le digo, mira, calcúlame, pero el área hacia arriba. Listo. Eso, vamos a hacerlo acá, a ver si aquí en la tablet, en el RStudio en la nube, lo puedo hacer. Vamos a decirle P chis Q. P chis Q. Le entrego el valor del cuantil, que es 38.4, creo que era, se me olvidó ya. 38.4. Sí, 38.4. Y le entrego los grados de libertad. Recuerde, el tamaño de la muestra es 25 y dice, el teorema dice, esa n-1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado tiene una distribución chi cuadrado con n-1. O sea que son 24 grados de libertad. Listo. Si quiere, dile 1 menos eso para que te dé el área. Le puse 2P. Lo que no sé aquí es cómo regresar a bendito. Cómo regresar al comando ejecutado anteriormente. No he podido. No sé. No he podido. Bueno, toca repetir otra vez cómo regresar al anterior. He estado cacharreando y no he podido. P chis Q. Es que se me fue una P adicional ahí, por eso me dio el error. 1 menos P chis Q. Le entrego el 38.4 y le entrego los grados de libertad. 24. Ok, ¿Listo? Pues le va a salir error otra vez. ¿Y por qué? Es que escribió mal. Me faltó. Pasa ya. Me faltó una S, ¿no? Sí, sí. 1 menos P chis Q. P chis Q. Ahora sí creo que sí. 38.4 con 24. Listo, mire, ahí está. Esa es la respuesta. 0.03115. ¿Cuál cámara? No me di cuenta. Toca revisar el video, a ver qué fue lo que pasó. Bien. Listo, muchachos. Esa es entonces la solución a ese problema.
Bueno, mire, ya son las 8. Claro que la clase hoy es hasta las 9, ¿no? Y como cada quien está en su casa, ¿qué carajo? Aquí no podemos ir hasta las 12 y no pasa nada. Mire, no, mentira, vamos a hacer otro ejercicio. Quiero hacer un ejercicio de los que está en el texto para afianzar un poquito lo de la distribución chi cuadrado, que hay unos ejercicios interesantes acá que van a salir en el examen de mañana, no, sino en la próxima evaluación. Esos, voy a exportarme esto. Voy a exportarme. Sí. Usted dijo, ¿verdad?, que esto no iba a salir en el examen de mañana, ¿cierto? No, tema que está explicando. No, este tema no va a salir. ¿No? Vale, estoy bien. En el examen de mañana va a llegar todo lo que es el capítulo 4, lo que vimos la semana pasada, las variables aleatorias continuas en forma general, función de densidad, función de distribución, valor esperado, varianza en forma general de una variable aleatoria continua, y los modelos, el uniforme, el exponencial y el normal. ¿Ya? Eso es lo que va a entrar. Voy a traerme un momentico, deme un segundito aquí, me exporto aquí esta página, me la exporto para abrirla acá en la tablet, para que usted la pueda ver. Bueno, igual... No, sí, voy a hacerlo en la tablet. Voy a hacerlo en la tablet. Me gusta más en la tablet porque puedo rayar, y ahí necesito rayar una cosa. Entonces voy a traérmelo para la tablet. Denme un segundito. Ejercicio chi. Ejercicios chi. Bien, vamos a pasarlo para acá por el Drive. Documentos. Bien. Ya está subiendo. Bien, entonces vamos acá. Ya lo debo tener acá. Ya lo debo tener acá. Listo, aquí está. Vamos a traérnoslo para la tablet. Abrir. Bien. Miren estos ejercicios típicos para practicar con la chi cuadrado. Mire, típico, el 631 dice, para una distribución chi cuadrada, encuentre los siguientes valores. Chi cuadrado, 0.958. Aquí es lo siguiente. Deja un momentico y yo miro qué quiere decir, porque no estoy seguro si ese 0.95 él lo está asumiendo como probabilidad hacia arriba o como probabilidad hacia abajo. Deja un momentico y miro en el texto para no embarrarla, y para que de pronto, si usted va a mirar la respuesta de arriba, decir, el profesor nos engañó, nos hizo malo los ejercicios. Deja un momentico y reviso, porque ahora no recuerdo si Montgomery estaba asumiendo esos valores como hacia arriba o como hacia abajo. Vamos a ver. Deje y miro aquí, distribución F. Yo busco la distribución chi cuadrado para ver algún ejemplo que haya hecho él y... Sí, mire, eso es probabilidad, él la toma como probabilidad hacia arriba. Es decir, que cuando él dice chi cuadrado 0.958, lo que está diciendo es esto. Mire, aquí tenemos la densidad de la chi cuadrado, y él dice, bueno, búscate el valor
Búscate el valor. A él le llama chi cuadrado 0.95,8. Y él lo que está indicando es búscate el valor que te deja hacia arriba, de ese valor hacia arriba, te deja un área de 0.95. Eso es lo que está él simbolizando ahí. O sea que el área hacia arriba sea 0.95. Esta área sea 0.95 en una chi cuadrado que tiene 8 grados de libertad. Eso es. Mire, dos formas de hacerlo. Si hay 0.95 hacia arriba, como R da probabilidad hacia abajo, entonces es equivalente a encontrar el valor que te deja 0.05 hacia abajo. Recuerda, el complemento. Entonces vamos para R, mire. Vamos para R. Ahí no. ¿Dónde está R? Acá. Entonces, sería... Recuerde, estoy buscando un valor que me deje probabilidad hacia abajo. Entonces le digo P-Q. Le digo... no, ahí me están pidiendo es cuantiles. Me dan la probabilidad y me están pidiendo el cuantile. Entonces no es P-Q, es Q-Q. Ojo, cuando me dan la probabilidad y te mandan a buscar el valor de la variable que deja esa probabilidad, eso se llaman cuantiles y eso es lo que nos calculan las funciones Q. Entonces sería Q-Q. Entregamos la probabilidad, en este caso le voy a entregar la probabilidad hacia abajo, 0.05. Y le entrego los grados de libertad, que dice el ejercicio que son 8 grados de libertad. ¿Ya? ¿Listo? 273.26. 273.26. Ese es el valor que deja una probabilidad de 0.05 hacia abajo o equivalentemente una probabilidad de 0.95 hacia arriba en una chi cuadrado con 8 grados de libertad. Listo, esos ejercicios se resuelven así. Vamos a ver otro típico. El 632 es de la misma. Bueno, mire. Bueno, mire. Este sí que es interesante. Este parte patica. Si no te pones pilas, parte patica. Vamos a ver. De este estilo, ¿ve? Espera que estoy mal ubicado. Ahí no puedo rayar. Es acá. Este tipo de ejercicios es interesante porque no es trivial. Ese. Mire que te dan un valor, te dicen una chi cuadrado, dice que para una chi cuadrada encuentre el valor, ese valor. Pero mire, hay una condición, que esa chi cuadrado esté entre 26.296 y un valor desconocido y que en ese intervalo me quede 0.045 de probabilidad. Entonces, no es trivial la solución. Mire. La estrategia ganadora es la siguiente. Me dice, consíguete vamos a marcarlo aquí con un azul. Bueno, vamos a, ese valor debe estar, bueno, no sé, un valor aquí, que está en azul. Y hay un valor acá, también en azul. Seguramente ahí estoy siendo exagerados, pero no importa. Lo importante es ilustrar gráficamente la situación.
Entonces, Montgomery te dice, mire, aquí hay un valor que es 26.296 y aquí hay un valor desconocido que él le está llamando chi cuadrado alfa, 16. Es decir, ahí te está diciendo una chi cuadrado con 16 grados de libertad. Oh, esta es la chi cuadrado. Es una chi cuadrado con 16 grados de libertad. Entonces dice, mira, consíguete este valor, ese valor chi cuadrado, de tal manera que aquí consigas una probabilidad de 0.045. ¿Listo? Aunque lo vayas a hacer con R, tienes que pensarlo primero para poder mirar qué es lo que vas a hacer. ¿Listo? Y poder, la estrategia ganadora para resolver el ejercicio. Bueno, mire. Uso primero este valor. La estrategia es la siguiente. Uso ese valor para encontrar la probabilidad que hay entre 0 y el valor que me están dando. ¿Ya? Eso lo puedo hacer porque tengo los grados de libertad, sé que es una chi cuadrada y me están dando ahí el valor del cuantil. Entonces yo puedo con R, con la función, se está demorando para salir el dibujito que hice. Ahí puedo usar R para encontrar el área que hay entre 0 y el 26.296. Parece que se congeló porque no... Está como congelada la transmisión. Ahí ya actualizó. Mire, lo que le decía es esto. Yo puedo encontrar con R esta área de ese sector que está con el signo de interrogación ahí. ¿Cómo la hallo? Con la función PXQ. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Mire, la estrategia, se les explico. La estrategia es encontrar esta área. Después a esa área que encuentre le sumo el punto 45. Y ya yo tengo toda el área hasta el valor desconocido. Entonces ahí uso la función QXQ. Entonces, hallo la probabilidad esta. Entre 0 y 26.296. Le sumo la probabilidad que me está dando el problema, que es 0.045. Listo. Eso me da la probabilidad total hasta el valor ese desconocido. Y a esa probabilidad se la entrego a R con la función QXQ para que me regrese el valor ese desconocido. Esa es la estrategia ganadora ahí. Mire, entonces vamos a hacerlo. 26.296. No se nos olvide. 26.296. Con 16 grados de libertad. Vamos para acá. Entonces le digo, mire. No quiere. No quiere. Aquí. Le digo P PXQ. Le entrego el 26.296, creo que es. Y le entrego los grados de libertad, que es 16 grados de libertad. Listo. Mando eso. Punto 949999. Listo. Esa es la probabilidad que tengo desde 0 hasta el 26.296 que me da Montgomery. ¿Listo? A eso le voy a sumar el 0.045. Entonces voy a hacerlo.
sería 0.9499997 más el 0.045 que me da Montgomery. Eso da 0.9994997. Listo. Ese es el área que hay desde 0 hasta el valor desconocido que me está pidiendo el ejercicio. Hasta el valor ese chi cuadrado alfa 16. Listo. Ahora, ¿qué hago? Le entrego esa probabilidad a Q para que me diga cuál es el valor que deja esa probabilidad para abajo. Entonces le digo Q. Nótese que no es trivial la solución, ¿no? Q, le entrego la probabilidad .09949997 y le entrego los grados de libertad, que son 16 grados de libertad. Y listo. Dando eso. Mira, 34.26526. Ese es el valor. Ese es el valor desconocido aquí. 34.2652. Listo, muchachos. Eso es. Esa es la solución. Respuesta. El valor es 34.2652. ¿Qué más hay por aquí? Así de ejercicios que sean interesantes. Interesantes. No, pues ya ahí. Listo. Ya acá mi esposa y mi hija me están diciendo que ya, profe. Y eso que no están en clase, ¿qué tal? Es que después se le comen la comida. Sí. Tienen ustedes dos defensoras acá, man. Dos defensoras de los humildes y desamparados acá. Gente que le pone el alma. Tienen que darle un premio a la hija mía y a la esposa mía porque los están salvando de este monstruo. Mire. Voy a pasar lista y voy a detener la grabación. Por este lado, si tiene la más